Hace 2 años, es decir, 4 días antes de su muerte, llegaba Nisman a dar el último reportaje al estudio de A Dos Voces. Llegó a este ascensor, a este pasillo muy temprano, cuando nadie lo esperaba. Bajó, se presentó ante el personal de seguridad que estaba aquí y comenzó a caminar lentamente con su custodio hacia el estudio A Dos Voces. Él pasaba y miraba porque estaba muy ansioso de dar su reportaje. Cuando llega aquí, a este lugar, Nisman se encuentra con la maquilladora de A Dos Voces, la saluda, se presenta, dice quién es y entra a este control. Y este control es importante en el último reportaje de Nisman. ¿Por qué? Llega aquí, saluda al director, a Caperochipe, Gonzalo Manrique, el productor general, los otros productores, sonidistas, iluminadores. Se presenta, pregunta cómo va a ser el programa y les dice si después, acá, en este lugar donde estoy yo, Nisman se podía quedar a ver el reportaje a Elisa Carrió. Porque después vamos a contar cuál era la relación compleja de Nisman con Elisa Carrió. Le dicen que sí, inclusive él después quiere verse y pasa al estudio de A Dos Voces. Solo, porque en ese momento él llegó muy temprano y ahora vamos a ver que ni siquiera el estudio estaba iluminado cuando llega Nisman. Pasa, tenía una carpeta en sus manos, porque en esa carpeta tenía la denuncia que después le costó la muerte. Llega, él quería repasar todo, cada cosa que iba a decir en el reportaje, cada denuncia con Cristina Kirchner. Cuando entra al estudio, lo ve, claro, él muy temprano, nadie esperaba la presencia de Nisman, las luces estaban así, bajas, como en este momento, y me llaman. Yo vengo rápidamente porque, claro, Nisman estaba solo aquí. Cuando llego, me presento, le pido por favor al iluminador si puede subir las luces para que Nisman se ubique en el lugar donde después iba a hacer el reportaje, para que lo maquillen. Y con Nisman vamos caminando lentamente hacia lo que iba a ser el lugar de su última entrevista en televisión. Fiscal Alberto Nisman, buenas noches, gracias por estar con nosotros en A Dos Voces. Buenas noches, gracias a ustedes. Usted acusó y pidió la indagatoria de la presidenta Cristina Kirchner y la acusó de decidir negociar y organizar la impunidad de los iraníes acusados del salvaje y sangriento atentado contra la AMIA. ¿Por qué? Si esto es así, hay abundantes elementos que así lo indican. Fíjese que yo lo que he hecho es radicado una denuncia, podía no haber pedido declaración indagatoria. Respecto a unas personas con las cuales entendí, entre ellos la señora presidenta, el canciller y otras personas más, que había elementos ya muy concretos, avancé la indagatoria. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un programa muy especial el de A Dos Voces, ¿no? 10 años de la muerte del fiscal Nisman. Uno puede decir, y es verdad, que rápido se va la vida, que rápido pasan las cosas en la vida. Qué rápido pasan las cosas en la Argentina también, ¿no? Y una cosa va tapando la otra, y la otra, y la otra, y al final las cosas importantes nunca terminan por resolverse en este país, nunca termina por saberse la verdad de las cosas. Fue durísimo, esa página fue una página muy triste, sangrienta, que se escribió en la historia argentina, por supuesto fue mucho más duro todavía para la familia del fiscal Nisman. Por eso esta noche, y le agradecemos con nosotros, la jueza Arroyo Salgado, que fue la ex esposa del fiscal Nisman. Con ella vamos a recordar y hablar un poco de Nisman, de la causa de la muerte. Una muerte que abrió otra grieta, por si faltaba una más en la Argentina, ¿no? Si Nisman fue asesinado, como la mayoría cree, o si fue un suicidio. Y todo está por resolverse, y la pregunta que uno se hace, bueno, a 10 años de la muerte del fiscal Nisman, ¿alguna vez sabremos la verdad? ¿Sabremos lo que pasó realmente? Cada vez a uno le da la impresión que estamos más lejos de saber la verdad. Pero bueno, va a ser el tema de A Dos Voces. En instantes vamos a estar con la jueza Arroyo Salgado, pero también está Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires. Con Bianco, ahí lo están viendo ustedes, vamos a hablar de varios temas. La inseguridad, ¿no? Que es un tema que preocupa a todo el AMBA, la zona metropolitana, particularmente el conurbano bonaerense. Esta disputa que hay sobre la inseguridad, o esta puja que hay entre el gobierno de Jorge Macri y el gobierno de Axel Kicillof. De eso vamos a hablar, y vamos a hablar también si Axel Kicillof está rodeado. ¿A qué se refiere uno cuando dice está rodeado? Bueno, si está rodeado por la pelea con Milei,
por Jorge Macri, por Cristina Kirchner, por Máximo Kirchner. ¿Cuál va a ser el futuro de Kicillof? Bueno, de todo eso vamos a hablar con Carlos Bianco aquí en A Dos Voces. Pero bueno, ya nos vamos a hablar con la jueza Sandra Arroyo Salgado. Muchas gracias, doctora. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar en una semana tan especial. Y yo decía que desgraciadamente las cosas en la Argentina se van tapando y nunca podemos enterarnos de la verdad. ¿Usted cree que podremos llegar a la verdad de lo que sucedió con Nisman? Parte de la verdad ya fue despejada en el expediente judicial con los peritajes científicos que se hicieron, no solo de la evidencia que se pudo rescatar de la escena del crimen, del análisis de su cuerpo en las condiciones en que fue encontrado, del estudio pericial del arma, de las manchas de sangre, sino que también del análisis, bueno, de sus celulares, de sus computadoras, de sus comunicaciones. ¿Para usted qué pasó con Nisman? No para mí, sino para la justicia y para las pruebas que hay en el expediente. Esto fue un asesinato y así como lo dijeron todos los tribunales de justicia que intervinieron en esta última etapa, fue un asesinato íntimamente vinculado con su función, con el trabajo que él venía realizando. Recientemente el fiscal Tayano presenta un dictamen en el que destaca, entre tantas otras pruebas de las que se ha hablado, destaca la circunstancia del incendio que hubo justamente el sábado 17 de enero por la tarde, el día anterior a que se conociera el hallazgo sin vida de Alberto Nisman. Este incendio en el área donde se preservaban los registros de ingresos y egresos de Casa de Gobierno y destaca en su informe que justamente el representante legal de esa empresa encargada de conservar esos registros era una persona muy allegada al entonces jefe de gabinete Aníbal Fernández. También destaca que uno de los altos directivos de esa empresa se domiciliaba en el departamento contiguo al de Alberto Nisman en las Torres Le Parc y que compartían un acceso al departamento a través del aire acondicionado. Además, es altamente sospechoso que tratándose ni más ni menos que del registro de ingresos y egresos a Casa de Gobierno, el soporte, digamos, el soporte de reserva, de guarda de esa información estaba en el mismo lugar, con lo cual ningún tipo de preservación pudo obtenerse de esos registros, siendo que justamente era una de las pruebas que Alberto Nisman pidió en la denuncia que él había radicado 4 días antes. Doctora, ¿y cómo reacciona usted ante los que dicen que fue un suicidio? Porque usted, si nos remontamos 10 años atrás, primero desde el gobierno de Cristina Kirchner ya dijo fue suicidio, después fue asesinato y ahora vuelven, y en otros sectores también políticos, vuelven sobre la teoría del suicidio. ¿Qué le dice usted a la gente que dice Nisman no lo mataron, Nisman se suicidó? Bueno, primero, tal como dijo Alberto Nisman en esa entrevista que ustedes estaban pasando en unas partes, los hechos son sagrados, las opiniones son libres, yo me manejo en base a hechos y a las pruebas del expediente y a lo que determinó la justicia. Cada uno es libre de opinar. A quienes dudan de esto, yo les diría que vuelvan a ver y a escuchar a Alberto Nisman en esta entrevista que usted le hizo y van a entender hoy, a 10 años, mucho de lo que pasó, no solo con su asesinato, sino también con la terrible campaña de desprestigio posterior, motorizada desde los estamentos más altos del gobierno de turno, todo lo que pasó en nuestro país y a nivel mundial y lo que está pasando ahora, porque no por nada los argentinos, a partir del asesinato de Alberto Nisman, pusimos la mirada a la hora de elegir a nuestros gobernantes en proyectos de gobierno que sean consecuentes con los valores bajo los cuales los argentinos queremos vivir, ¿no? Defendiendo la vida, la libertad, los valores democráticos y no con gobiernos que negocian con estados que protegen al terrorismo. Doctora, yo escuché el reportaje de sus hijas, sobre todo lo que dijo Yara, que era la que estaba acompañando a él en vacaciones, que estaba al tanto de la investigación.
Si bien ustedes estaban separados, pero usted sabía lo que estaba investigando Nisman, ¿qué opinaba en ese momento? Sí, sin duda. A ver, yo conviví con él 17 años. Desde el año 2004 él es designado como exclusivo responsable del esclarecimiento del atentado terrorista contra la AMIA, cuando se crea la UFI-AMIA y se lo pone a él como fiscal responsable a cargo de esto. Con respecto a la denuncia que él hace posteriormente contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, yo no tenía conocimiento. Sí tenía conocimiento de la férrea oposición que tuvo siempre Alberto Nisman respecto del memorándum de entendimiento con Irán, porque él, al igual que todos los que somos personas de derecho, conocemos la Constitución Nacional, tenemos bien claro que ese pacto no era una cuestión de política exterior que válida y legítimamente un presidente pueda elegir, ni esa presidenta ni ningún otro, porque la Constitución claramente dice en el artículo 109 que el Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones judiciales ni puede arrogarse el conocimiento de las causas pendientes. Y la causa AMIA aún hoy es una causa pendiente. Doctora, los integrantes de la familia, usted, sus hijas y Nisman, antes del día del miércoles que vino a Dos Voces y que presentó la denuncia, ¿habían recibido amenazas de muerte o amenazas de otro tipo? Sí, habíamos recibido amenazas que justamente las fechas en que hemos recibido esos mails de amenazas coincidían con ciertos avances y gestiones en lo que fue el trámite de este memorándum de entendimiento con Irán, que yo lo llamo el pacto de la impunidad detrás del atentado terrorista, porque era ni más ni menos que crear una comisión especial que también está prohibido en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Todos somos iguales ante la ley y si estamos sospechados de haber cometido un delito en nuestro territorio, debemos ser investigados por los tribunales de justicia de nuestro país. Esto era resignar la soberanía de nuestros tribunales de justicia y avasallar, echar por tierra todos los derechos de los familiares de esas 85 víctimas fatales. ¿Y tenían miedo ustedes por sus vidas? Porque digo, usted estaba con Cara, Cara es la más chica, y él estaba con Yara, pero ¿temían ustedes que les pudiese pasar algo antes de ese miércoles donde él presentaba denuncia? La verdad es que las denuncias eran muy graves, tomábamos obviamente nuestros recaudos, pero jamás nos representamos que esto pudiera concretarse. O sea, somos conscientes de que todos los jueces y fiscales que ejercemos una función que puede ser de riesgo, pero esto nunca había ocurrido en nuestro país. Este fue, en mi opinión, el hecho de mayor gravedad institucional desde el advenimiento de la democracia, como así también este pacto con Irán fue el acto más grave de injerencia del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial, en esferas propias del Poder Judicial. Doctora... no por nada ahora la Corte recientemente, el 5 de diciembre, que era el día del cumpleaños de Alberto Nisman, resolvió que su denuncia vaya a juicio oral. No me quiero meter en las cuestiones familiares, pero lo que se supo es que, bueno, él deja Yara, decide volverse a Buenos Aires rápidamente, la deja Yara en Barajas, en el aeropuerto, usted después se encuentra con ella, creo que 2 horas más tarde, un tiempo más tarde, que a usted eso le molestó en su momento. ¿Terminó de entender por qué la deja sola? ¿Lo terminó de perdonar, digamos, de alguna forma? ¿O cómo lo vivió eso, de dejar a su hija 2 horas sola? Porque digo, es importante en todo lo que pasó, no por la cuestión interna de la familia. Sí, muchos dicen, bueno, él dice que debió volver intempestivamente y en realidad el pasaje lo había cambiado 31 de diciembre. Acá hay que aclarar que este viaje era el viaje de 15 de nuestra hija, que cumple años en octubre, que lo habíamos empezado a organizar, a planificar, a pagar en agosto del 2014 y que ellos iban a viajar en determinadas fechas y después yo en otras para sumarnos a este viaje, y es intempestivo en ese contexto que cambie el pasaje el 31 de diciembre. Es un viaje a Europa, entonces
Él cambia esto, yo no lo sabía, para mí fue sorpresivo que él se vuelva. Y eso fue verdad entonces, porque en su momento no sabíamos si era verdad o era mentira. Dijo, no, a la doctora Arroyo Delgado le molestó porque estaba previsto de otra forma. Sí, exactamente, exactamente. Y yo no entendía qué estaba pasando. Él me transmite que tenía temor por el estado de salud de su mamá, porque había tenido un inconveniente. Y bueno, yo... No por la causa en sí, la denuncia. Pero días previos a que yo viaje, él me llama por teléfono y me dice cómo está todo allá, y yo le contaba de Cala, de nuestros preparativos para viajar. Me dice, no, en tribunales, ¿qué está pasando? No, porque yo tendría que estar ahí, porque él tenía un temor de que lo apartaran de la UFIAMIA, porque las amenazas justamente hablaban de esto. No podemos desconocer que justamente cuando la Cámara Federal de la capital declara la inconstitucionalidad de la ley del Congreso que aprueba el memorándum de entendimiento con Irán, pareciera esto determinar al que el Poder Ejecutivo disponga una serie de cambios en la CIDE, entre ellos la salida de Jaime Estiuso, y los mails hablaban de esta sucesión de acontecimientos y decían que cuando esto ocurriera, que ya lo habían apartado a Alberto Nisman de la negociación con Irán, que Jaime Estiuso iba a ser apartado de la CIDE, que Nisman iba a ser desprestigiado pública y mediáticamente, y que cuando todo esto ocurriera, él estaba muerto. Porque, digamos, uno como padre, digo, tiene que haber sido, yo lo charlé con él antes del programa y después durante el programa, digo, tiene que haber, uno pensaba, una cosa muy grave para dejar uno a su hija de 15 años sola en el aeropuerto esperando que usted llegue. Digo, algo grave tuvo que haber pasado para que un padre deje a su hija. Sí, él tenía esta gran preocupación que a mí me transmite en ese momento telefónicamente de volver y ya estar notificado de que quedaba apartado de la UFIAMIA con todo lo que él había venido trabajando y las pruebas que él destaca en esta entrevista que ustedes le hicieron, las pruebas que él tenía en punto a lo que había detrás de este pacto con Irán. Usted se encuentra iba con su hija, se encuentra con su otra hija y siguen las vacaciones mientras él viene acá. Sí, bueno, vacaciones, digamos, en medio... Fue bastante difícil porque yo tenía reservados hoteles para dos, no para 3. En ese momento yo estaba en Barcelona, completamos esos días en Barcelona, a los pocos días nos íbamos a París, porque ahí era que nos íbamos a encontrar y a cambiar de hijas. Tuve que sacar otro pasaje para Yara, de Barcelona a París, y bueno, ir pidiendo en los hoteles poder alojarnos 3 en lugar de 2. Y bueno, y así es que esta terrible noticia nos encuentra en París. ¿Cómo se entera usted? ¿Quién la llama? Bueno, me llama una secretaria privada de él y me dice, yo estaba en la habitación porque ya allá era tarde, me llama y me dice que estaban preocupados, que temían lo peor y no se animaban a llamar a la mamá de Alberto porque él no contestaba el teléfono, ni las llamadas, ni los mensajes, y había quedado en reunirse, ya no recuerdo con quién. Y que bueno, y que querían contactarse con él, comunicarse, si yo tenía, ahí lo recordé, si yo tenía el celular de la hermana, porque no querían molestarla a su mamá. Y yo, cuando me dicen la cantidad de horas que hacía que él no les respondía, le digo, no, que tiren la puerta abajo, es impensado. Alberto, estoy segura, está descompuesto. Yo quería creer que él estaba descompuesto con algún tema coronario de infarto, porque su papá había fallecido muy joven de un infarto, y bueno, y yo me imaginé que en el contexto laboral en el que él estaba súper estresado, al otro día tenía que ir al Congreso por este tema, dije, bueno, capaz que se pasó de revoluciones y le dio, está descompuesto. Pero bueno, no logré, porque los custodios decían que el doctor se va a enojar. Yo les dije, bajo mi responsabilidad, tiren la puerta abajo. Sí, llamé infinidad de veces a los custodios, a la secretaria, después en comunicación con la madre. Pasaron cosas que demuestran
que esto fue un asesinato y que tienen que ver tal vez no con la prueba científica de la escena del hecho, del arma, del cuerpo de Nisman, sino que tienen que ver con sus usos y costumbres. Por ejemplo, la madre llega a las Torres Le Parc y pone la clave del ascensor que paraba en su piso y no funcionaba. La clave estaba cambiada y es impensado a quienes vivimos con Alberto Nisman que él cambiase un dato así sin inmediatamente informárselo a su mamá, que era su persona de mayor confianza, que más lo asistía en todas sus actividades. ¿Cómo logra usted que, o no, que rompan la puerta y en qué momento se entera de que estaba muerto? Y bueno, pasó mucho tiempo porque iban, venían, fueron 2 veces, según creo recordar. Y bueno, cuando me enteré fue como que fue igual. Yara ya estaba mal porque me decía, ella le empezó a escribir mensajes, me decía, papá no me contesta, papá no me contesta. Calita en ese momento se estaba bañando, después se estaba durmiendo. La verdad es que fue como indescriptible el dolor, la angustia. ¿Cómo le dice? Cuando a mí me llaman y cuando me dicen que había un arma, porque yo jamás me representé un final como este. Cuando me dicen que hay un arma... Pensaba que era algo del corazón, que era otro problema. Sí. Sí, desde que me dicen la cantidad de horas que él no respondía a mensajes, dije, le pasó algo grave. Porque todos los que lo han tratado laboral, periodísticamente, familiarmente, sabíamos que él respondía al instante los mensajes. Yo la interrumpí y usted me decía cuando me dijeron lo del arma. Yo dije, no, lo mataron porque sí, Alberto nunca tuvo un arma mientras vivió conmigo. Yo sé que después la mamá encontró un arma en la baulera de su departamento, del departamento de ella, y que aparentemente era un arma que anteriormente tenía Alberto. Pero conociéndolo por cómo era él, su personalidad, su forma de ser, los cuidados médicos que él tomaba, los recaudos por su salud, jamás se hubiera animado a poner fin a su vida, y además no lo hubiera hecho jamás de este modo, y además él siempre era una persona de quedarse con la última palabra, hubiera dejado algo escrito, hubiera dicho. Pero bueno, más allá de todas estas suposiciones o especulaciones de quienes lo conocíamos, lo importante es la prueba científica que está en el expediente. Ahora vamos a eso, pero para cerrar este tema de cómo se entera usted, ¿cómo le dice una madre a su hija de 15 años y a la otra de 8 que mataron al padre? Y en ese momento y en ese contexto fue del peor modo, fue del modo que surgió. En realidad estábamos en una habitación muy chiquita y era imposible que, cuando me lo dicen a mí, fue imposible que ahí ya mismo Yara, que estaba súper atenta y súper pendiente y escribiéndole a su papá y diciéndome a mí, más llamá a fulano, llamá a tal, llamá a cual, no, decile, insistile a la bobe. Casi que yo ni se lo tuve que decir, ella lo escuchó, me escuchó mi reacción. Calita, bueno, se despertó porque estábamos llorando, angustiadas, mal, a esa distancia. Y bueno, yo tratando de contenerlas. Sinceramente hay muchas cosas de ese momento que no recuerdo, las que me quedaron grabadas fue mensajes y mensajes y mensajes que me entraban de gente con un trascendido que ya estaba viralizado, de que habían encontrado al fiscal Nisman tendido en el baño sobre un charco de sangre. Y bueno, se los dije del modo que pude, en realidad ni se lo tuve que decir a Yara, y Cala fue como que después se fue dando cuenta de lo que estaba pasando. Si me preguntás, tampoco sé cómo hice para volver, porque no tenía las vueltas desde París, yo tenía desde Roma, tenía solamente la vuelta de Yara y mía. Además, ¿nadie le ayudó del gobierno, de la justicia? No, familiares míos me ayudaron con el pasaje de vuelta, que lo gestionaron. Y sí, acá cuando llegamos a Ezeiza nos recibieron, bajamos de la manga del avión y yo no entendía nada porque venía una cantidad de gente y era como
Bueno, la verdad es que nunca nos esperamos todo el impacto que esto tuvo. De hecho, estábamos en una escala y ahora me decía, mamá, mira, hay gente en la calle, hay gente con carteles que dicen yo soy Nisman, ¿qué está pasando? Mis amigas me escriben. O sea, realmente fue una conmoción para nosotros, porque somos su familia, pero yo entiendo que fue una conmoción para todos los argentinos. Entonces, lo transitamos como pudimos. Doctora, usted es jueza, tiene toda esa experiencia. ¿Cómo reaccionó cuando vio lo que pasó en la escena del crimen? La sangre pisoteada, el arma manoseada, un montón de gente en esa escena, en el baño, por toda la casa. Ahí estamos viendo todo lo que pasó, es una imagen que usted la habrá visto también en su momento. ¿Cómo reaccionó al ver todo esto? ¿Qué dijo? ¿Es imprudencia? ¿Son unos bestias? ¿Está hecho a propósito? Con mucho dolor, mucho enojo. No lo podía creer, porque no lo podía creer y me desesperaba poder, desde mi lugar, sobre todo como madre de Yara y Cala, poner todo mi conocimiento, mi experiencia, todo lo que yo podía aportar a la fiscal y a los jueces para el esclarecimiento. Pero el tema es que no teníamos la receptividad que yo sentía que hubiera sido muy importante que la tuviéramos, porque yo conocía, por ejemplo, sí. Tiempo después yo veo la imagen de la cama, cómo está abierta la cama de Alberto. Alberto, en mi opinión, nunca llegó a acostarse. Nunca llegó a acostarse porque él no abría la cama de esa manera. Conviví 17 años con él. Yo trabajé un tiempo en el Congreso de la Nación, que la actividad legislativa a veces es hasta muy tarde. Cuando llegaba a casa él ya estaba durmiendo y él abría la cama perfectamente, o sea, ordenada, era una persona súper prolija, súper ordenada, y la abría como en los hoteles, pareja, y acá aparece en la imagen almohadones, el acolchado, ahí está, sí. Va, la estoy viendo yo ahora, sí, no sé. Sí. Él jamás hubiera dormido de ese modo. Sí. No, era una persona muy prolija. Después, también contextualicemos, hace 10 años, hoy tal vez tenemos el hábito de consultar las noticias a través de un soporte informático o el celular. Él, lo primero que hubiera hecho ese día al levantarse es ir a recoger el diario de la puerta de servicio donde quedó tirado, que yo había traído la imagen, pero bueno, me parece de mal gusto exhibirla. Quienes quieran consultar la tapa del diario, página 12 de ese día, del 18 de enero del 2015, cuando se edita, se imprime ese diario, todavía no sabíamos que Alberto Nisman estaba sin vida y, en mi opinión, esa tapa, yo no sé cómo tomarlo, pero en su momento, sinceramente, lo tomé como un mensaje mafioso más de todos los que tuvimos, porque es la primera vez que yo veo una foto de Alberto Nisman con la cabeza inclinada del mismo modo en que aparece en la escena del crimen, los ojos cerrados, y el título es Por la puerta de servicio. Y la nota que sigue es hasta dónde Irán, en mayúscula, Irán, Nisman ahí estamos viendo y CIA. La tapa reciente estamos viendo. Entonces, bueno, tapa. La verdad es que esto se suma a una lamentable cantidad de mensajes mafiosos, intimidatorios que recibió Alberto desde que radicó la denuncia hasta que lo matan. Y después de este asesinato que fuimos recibiendo todos los que impulsábamos la búsqueda de la verdad. A ver, el tema es de dónde pudieron haber partido servicios de inteligencia, los que no son orgánicos de los servicios de inteligencia, integrantes de la Fuerza de Seguridad, integrantes del gobierno, iraníes. ¿Qué imagina usted? En este dictamen, bueno, sin duda esto es una operación de servicios de inteligencia. No podemos desconocer lo que estaba pasando en la ex-CIDE en ese momento. La remoción de Jaime Estiuso en diciembre de 2014.
Y bueno, en este contexto se sucede este hecho y todo lo que vino después. Incluso recientemente el fiscal Tayano en su dictamen destaca, bueno, toda la intensificación de comunicaciones y la localización de quienes estuvieron, pero muy activos durante ese fin de semana, y no solo señala funcionarios de la EXIDE, actual AFIO, bueno, ahora se volvió a llamar CIDE, sino también de inteligencia de Policía de Provincia de Buenos Aires y del Ejército. Por otra parte, la computadora de Nisman tenía un programa TeamWeaver que había su asesor informático, tenía acceso remoto sin necesidad de que él le habilite ese acceso. El malware que tenía en el celular, registros borrados de sus soportes informáticos, celular, que no sabemos quién los borró. Se dice que él consulta páginas el domingo durante la mañana, lo hizo él. La verdad es que hay muchos interrogantes que de algún modo analizados globalmente, como lo hizo ahora el fiscal, demuestran que lamentablemente esto fue un asesinato íntimamente vinculado al trabajo que él se encontraba realizando. Él incluso en la entrevista que usted le hizo hace 10 años, cuando habla de la prueba contundente que él tenía para hacer esta denuncia de encubrimiento, habla de que además en esas escuchas hasta quedaba probado por el tenor de esas escuchas y quienes las habían llevado adelante la responsabilidad de los iraníes que él había acusado y respecto de los cuales él había pedido, el juez había ordenado e Interpol y una importantísima cantidad de Estados miembros habían accedido al dictado de las circulares rojas respecto de esos funcionarios. Doctora, lo mencionamos, pero así sin nombre y apellido. Diego Lagomarsino, que era el asesor informático, él está procesado como supuesto partícipe necesario por entregar el arma. Para usted, ¿quién fue y qué rol juega en todo esto Lagomarsino? Bueno, yo lo conocí a Diego Lagomarsino. Él era una persona que lo asistía a Alberto en los temas informáticos, que tenían bastante confianza. De hecho, cuando yo he tenido algún problema o mis hijas, Alberto nos decía, consultalo a Diego, Diego te va a ayudar. Me parecía una muy buena persona, que la verdad bastante accesible a ayudarnos. De hecho, frente a esta predisposición que él tenía, yo en un momento le pregunto a Alberto, pero decime, ¿vos arreglás con él? Porque nosotros ya estábamos separados. Le digo, ¿vos arreglás con él? Porque yo no sabía que Diego Lagomarsino trabajaba en la UFIAMIA. Yo pensé que era como alguien que él tenía de confianza externo, que le hacía consultas, porque bueno, nosotros, nuestra generación, para el manejo informático nos costaba. Y entonces le digo, ¿vos arreglás con él o arreglo yo? Y me dice, no, dejá, yo arreglo. Y digo, bueno, la verdad es que es macanudo, pero ¿cómo lo conociste? ¿Quién te lo presentó? Y ahí es cuando él me dice que se lo había presentado Carlos Moro Rodríguez, que era una persona también de mi conocimiento, que yo no sabía que era un servicio, como después se supo, ¿no? ¿Y cree lo que dice la justicia, que es un supuesto partícipe necesario por haberle entregado el arma a Lagomarsino? A ver, él mismo reconoció que él le entregó el arma. Pero dice que él es inocente, que no tiene nada que ver con todo. Bueno, él sostiene que esto no es un asesinato. Él sostiene, en todas las declaraciones que yo lo escuché, él sostiene esto. Y bueno, como le decía, los hechos y las pruebas son sagrados, las opiniones son libres. Yo no voy a polemizar con él, está en todo su derecho de opinar y también de ejercer su derecho de defensa, ¿no? Porque hay 4 policías federales que son custodios que están también procesados por encubrir o incumplir funciones. Sí, uno de ellos también dice que Alberto le había pedido un arma, pero dice, esto lo ubica en el interior del departamento de Alberto Nisman, y cuando le preguntan detalles sobre cómo era el mobiliario del departamento, no puede y no da
la explicación de cómo era y equivoca algunas cosas en punto a cómo era el mobiliario. O sea, en los detalles demuestra que, a ver, es como que la prueba está en el expediente y la prueba fue analizada por el fiscal y emite este reciente dictamen, pero a su vez esto ya está aprobado desde el año 2018, si mal no recuerdo, que yo decido dejar sin efecto la querella porque a nosotros como familia nos preocupaba saber qué fue lo que le pasó a Alberto. Si bien teníamos todas estas sospechas porque era ilógico que él hubiera tomado una decisión como puede llegar a ser un suicidio en ese contexto, de ese modo, por todas las actividades que tenía pendientes. Antes de ayer se hizo un homenaje en la sede de la AMIA y el periodista Joaquín Morales Solá hizo referencia a una conversación que tuvo con él el día viernes anterior al hallazgo de él sin vida, que le dijo, bueno, yo tengo previsto volver después de que pase mi presentación en el Congreso, tengo previsto volver al viaje de Europa porque quedó mi exmujer, mis hijas, tengo que ir a buscar a mi hija. Nos tomamos un café porque Morales Solá estaba explicando que él se encontraba justamente en París. Entonces, bueno. Doctora, bueno, Bernie está imputado por contaminar la escena junto con el jefe de la Policía Federal de entonces, Ramón Di Santos, Luis Heiler, el jefe de prefectura, y Darío Ruiz, el subsecretario de Seguridad. Usted al comienzo manifestó como sentirse molesta con Bernie. Y lo que pasa es que Bernie ha permitido que todo esto ocurra ante su presencia, su vista, siendo el secretario de Seguridad y con los conocimientos que él tiene en materia de seguridad, en materia de derecho y de normas aplicables en materia procedimental. Él es abogado y en materia de medicina es médico también. Entonces tiene muchos títulos varios títulos universitarios y experiencia, y la verdad es que además en la comunicación que yo mantengo con él y con su asesor Darío Ruiz, yo les pedí que por favor le transmitan a la fiscal que no dé inicio a la autopsia hasta que nosotros, la familia, podamos designar peritos de parte, que además no es un favor que yo les estaba pidiendo, es un deber que tenía la fiscal, como tenemos todos los jueces y fiscales, de notificar a las víctimas en el caso de peritajes irreproducibles, como sin duda es una autopsia, porque por más que se vuelva a hacer, hay partes del cuerpo que no se van a poder analizar del mismo modo porque ya se hizo una anterior autopsia. Sí, doctora. Y él no lo transmite, no lo dice. Varios se han preocupado porque la autopsia se iniciara de inmediato, que yo después me entero que hasta el presidente de la Corte convoca al presidente de la Corte de aquel momento, convoca al titular de la morgue para que se dé inicio de inmediato a la autopsia. Entonces, yo entiendo que el 2015 fue un año de mucha maldad y de mucho temor. Por eso, y mis hijas lo dijeron en este reportaje, y de algún modo es la línea que tenemos las tres. Nosotros, quiero cerrar esa idea de por qué dejé sin efecto la querella. Porque no somos personas que tengamos ningún tipo de resentimiento, de odio, de rencor, ansias de venganza. Entonces, hoy es función de la justicia y además porque no quiero ser pesimista, pero sí realista. Y cuando desde un primer momento las cosas se hicieron tan mal y muy difícilmente se llegue a los responsables materiales. Ni materiales ni intelectuales. Usted piensa que no, que eso está perdido. Y no pierdo las esperanzas, pero bueno, pero es una tarea difícil que le espera al fiscal Tayano y al juez Colini. Doctora Arroyo Salgado, si estuviese ahora en este lugar, si estuviese Cristina Kirchner, ¿qué le diría a usted? De lo que pasó, de cómo usted se sintió, de lo que hizo el gobierno. Le diría que la verdad que me da pena que haya perdido una oportunidad histórica que tuvo con el apoyo que ella tenía en ese momento, con varias de las políticas de Estado que había
llevado adelante destacables y que muchos argentinos apoyábamos, le diría que nunca entendí por qué, después que pasó esto, atacó y permitió que gran parte de su gobierno ataque tanto a nuestra familia. Y esos ataques... No a Nisman solo, a toda la familia. Y sí, porque esos ataques, toda esa campaña de desprestigio mediático, esa campaña de afiches con ese fotomontaje, sí, todo lo que se dijo de que era, perdón, pero me da vergüenza hasta repetirlo, los calificativos que usó Aníbal Fernández, todo eso, ella lo permitió. Y había 2 menores de edad. En ese momento mis hijas tenían 8 y 15 años y las víctimas directas de todas esos insultos, esos agravios, eran mis hijas, porque el padre ya estaba enterado. Entonces, uno por una ambición política, de poder, no puede pasar cualquier límite. Hay límites. Por eso, para mí, y la verdad me sentí muy dolida, y lo dije hace pocos días, por su discurso en el Patio de las Palmeras, cuando a pocos días de la marcha, dice, en clara referencia a la marcha de los paraguas, dice, nosotros somos el canto, nosotros somos la alegría, dividiendo a los argentinos, a ellos les dejamos el silencio, siempre les gustó el silencio. ¿Será porque no tienen nada que decir o no pueden decir lo que piensan? Me da vergüenza tener que explicarle a una persona instruida, universitaria, que tuvo los cargos que tuvo, que la marcha se llamaba Marcha del Silencio porque es el modo de expresar ese dolor por todas las personas fallecidas, no solo por Alberto Nisman, pero nosotros, mis hijas, toda la gente que marchó bajo el diluvio torrencial y bajo los paraguas, no nos gusta el silencio y no somos el silencio, también somos el canto, también somos la alegría. Y así la gente se manifestó a través de las urnas y le dijo no más a un gobierno que negocie con el terrorismo, no más a un gobierno al que no le importe el derecho a la vida, el derecho a la libertad, los valores republicanos de la democracia. Entonces, porque como dije también en el homenaje de AMIA, cuando los argentinos elegimos un gobierno, no es un cheque en blanco para que hagan lo que se les ocurre. Y nunca nos habíamos representado tener un gobierno que se asocia con terroristas. Nosotros los argentinos amamos el derecho a la vida y a la libertad y los valores de la democracia. Entonces, por eso también destaqué que por primera vez un presidente en ejercicio, como es el presidente Milei, que sin entrar en especulaciones políticas de ninguna naturaleza ni alianzas, recordó con vehemencia el asesinato del fiscal federal Nisman en manos de lo más oscuro del poder. Doctora Arroyo Salgado, quiero cerrar recordando la figura de cómo era Nisman, más allá de los problemas que cualquiera puede tener en su pareja, en su matrimonio y en la separación, porque cuando lo primero que se dijo es que se suicidó, yo me puse a pensar cómo fue esa media hora que estuve charlando con él antes del reportaje, que hablamos de cosas particulares, privadas, que quedan en la charla que tuvimos, y hablamos de cosas de la vida y por supuesto de la denuncia, y después en el reportaje, y la verdad que cuando me despierta mi hijo a la madrugada y me dice que apareció muerto Nisman, yo me puse a pensar todas esas cosas y digo, la verdad que no le encuentro el perfil de una persona que estaba angustiada para suicidarse. ¿Tenía ese perfil Nisman? En absoluto. Y destaco algo de lo que usted dijo. Usted se acuerda, como todos los argentinos y hasta como la comunidad internacional, perfectamente qué estaba haciendo cuando se enteró que Nisman había sido encontrado muerto. Eso lo que demuestra es que esto fue un magnicidio y fue un acto terrorista, porque tenía un mensaje que era infundir el terror en el resto. ¿Y cuál era el mensaje? Mire lo que le puede pasar o le va a pasar a quien se anime a investigar al poder de turno, sea un fiscal, sea un juez, sea un periodista que alce su voz.
también los argentinos le dijimos no a esas fórmulas de gobierno que quieren imponer un pensamiento único y que quieren silenciar, porque bien sabían que para silenciar a Nisman tenían que matarlo. Entonces, esto es gravísimo. Por eso, Nisman era una persona sumamente estudiosa, trabajadora, que luchaba por lo que él quería, así como dijeron mis hijas en el reportaje que dieron. Ellas tienen ese ejemplo de luchar por lo que uno quiere y cree que es su deber ser, y luchar hasta el final, y vivir sin miedo. Y los argentinos dijimos eso, no tenemos miedo. Y los argentinos no se hundieron en el silencio, se manifestaron y se manifestaron a través de las urnas y dijeron nunca más a un gobierno que se asocia al terrorismo. Doctora, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. No, gracias a ustedes por el espacio, porque este es un espacio muy significativo para nuestra familia, por lo que fue, porque Nisman en ese reportaje dijo, yo puedo no estar, pero las pruebas están, como si fuera la crónica de una muerte anunciada. Muchísimas gracias. Gracias. Hacemos una pausa y en A Dos Voces, Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Córdoba, disfruta más fácil. Sí, estamos con Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof. Gracias por estar esta noche, Bianco, con nosotros. Tengo claro que no es Alonso, el ministro de Seguridad, pero no puedo no empezar por el tema de la inseguridad, porque es lo que todos estamos preocupados, ¿no? Los que vivimos, sobre todo en la zona metropolitana, el conurbano, la capital, los del interior siempre dicen ustedes, los porteños, nos engloban a todos, están preocupados, pero pasa en todo el país. ¿Cuál es el tema de fondo? A ver, la gente está preocupada, es una prioridad. ¿Ustedes entienden a la gente que para ellos no hay nada más importante que la seguridad? Totalmente lo entendimos desde un primer momento y fue una de las prioridades que nos fijó el gobernador apenas empezamos a gestionar. Por eso cuando uno mira los indicadores que son comparables en el tiempo y que son comparables entre jurisdicciones, inclusive que son comparables internacionalmente, como son los homicidios cada 100.000 habitantes, desde que asumió el gobernador, era una tendencia que venía de antes, se mantienen en caída. Lo dijo, no es que lo decimos nosotros. No, Bullrich lo dijo. Lo dijo el Sistema Nacional de Información Criminal, es un informe que presentó Bullrich que por un año más se redujeron la cantidad de homicidios dolosos en la provincia de Buenos Aires, de la misma forma que sucedió en la Argentina. ¿Eso nos deja tranquilos? Para nada. Porque a cada uno le duele por supuesto, la muerte de su familiar, de su vecino. Pero se han ido reduciendo y eso tiene que ver con un trabajo que se vino haciendo todo este tiempo. ¿Qué implicaba? Modificar la forma de capacitación de la policía de la provincia de Buenos Aires, equipar a la policía de la provincia de Buenos Aires. Cuando nosotros llegamos había 700 patrulleros en un pésimo estado. Nosotros ya compramos 6.500 nuevos patrulleros. Yo recorro muchísimo el conurbano bonaerense, el interior de la provincia, puede ver los patrulleros nuevos circulando todo el tiempo. Lo que pasa últimamente es que el gobierno de la ciudad, ante los problemas propios que tiene de inseguridad, yo quiero ver cuando se publique el informe completo del Sistema Nacional de Información Criminal, a ver qué pasó con los delitos y con los homicidios en la provincia de Buenos Aires y comparar eso contra lo que venía pasando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero no lo sabemos, porque esa información no la tenemos. Ahora lo que digo yo es que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene gravísimos problemas de seguridad. Por poner un caso, múltiples fugas de presos, de privados de la libertad de las comisarías, que no sabe cómo arreglarlo. Nosotros lo solucionamos, haciendo que multiplicando la cantidad de alcaidías y construyendo nuevas cárceles. Bueno, hay un montón de cosas para cooperar. El otro día hubo una reunión muy importante entre el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma y nuestro ministro de Seguridad, en donde fue a plantear una serie de puntos para cooperación que nosotros estamos de acuerdo y vamos a trabajar en ese sentido. Pero trabajemos de manera seria, no sin chicanas, sino sin noticias que tiran al voleo para justificar sus propios errores. Nosotros permanentemente trabajamos. De hecho, nuestro ministro de Seguridad está trabajando muy bien con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Lo dice permanentemente la ministra Patricia Bullrich. No me diga que se lleva bien con Bullrich. No sé, no es una cuestión de llevarse bien o mal, de trabajar seriamente. Ahora, es eso. Bianco, es eso. Yo lo que digo una cosa, a ver, lo dije públicamente por aquí. Yo digo, se juntaron Valdés y Waldo Wolf. Sí. Se juntaron para tratar de buscar un acuerdo
y resulta que salen de esa reunión y se chicanean bueno, por la red. pero por eso, Entonces porque uno dice, nosotros establecimos... la gente dice, sí, pero... y yo estuve en contacto y hablamos con el gobernador, establecimos una reunión de trabajo. Ahora, en esa reunión parecía una cuestión más de chicanas que una reunión de trabajo. Entregaron los puntos, perfecto, vamos a trabajar seriamente. Pero van a volver seriamente. a reunirse porque pero la por gente... supuesto, las veces que haga falta. Porque nosotros lo que tenemos que asegurar es una cooperación en materia de seguridad entre dos jurisdicciones que son vecinas, que comparten una frontera y que comparten delitos. Porque lo que han tratado de instalar es que solo el problema está del lado de la provincia de Buenos Aires. No, hay muchísimas bandas delictivas que están establecidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que cometen delitos en la provincia de Buenos Aires. O sea que esa es la discusión, creo yo. ¿Cómo trabajamos de manera conjunta, de manera seria, sin chicanas, sin tratar de establecer cuestiones marketineras en la televisión o en los medios o en las redes o donde sea, sino trabajar efectivamente para reducir los homicidios, los delitos, que es en lo que estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires hace 5 años. Bianco, ¿le encuentran alguna explicación a lo que denunciaba precisamente Jorge Macri y lo que uno ve, la cantidad, o no la cantidad, pero los casos de policía de porteños que mueren en el conurbano bonaerense, viven en el conurbano y son motivos? Bueno, son bonaerenses que tendrán los mismos problemas de seguridad que tienen el conjunto de los bonaerenses y nosotros tenemos un montón de bonaerenses que sufren un montón de delitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos los días, ¿eh? De los 3 millones de bonaerenses que vienen a trabajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos un montón que tienen problemas de seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, ellos cortan una pequeña muestra para poner una cuestión marketinera y discutir sobre ese punto, cuando lo que hay que discutir es una cosa mucho más grande, mucho más grave, que son los problemas de seguridad, que repito, los venimos trabajando seriamente en la provincia, hemos reducido la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, hemos equipado a la policía, hemos formado muchísimo mejor a la policía y los resultados se ven en la provincia de Buenos Aires, porque los indicadores lo muestran. Ahora, ¿hay más violencia en...? Hay más violencia en la sociedad. Hay más violencia en la sociedad, eso estamos de acuerdo, pero digo, más. eso está clarísimo. Sí. Hay más violencia en los robos, porque uno ve encima... Muchos de los afectados son gente que vive en la clase media o vive en la pobreza, digamos, porque se mata con facilidad en la Argentina. Es cierto, son en muchos casos chicos jóvenes, pero con mucha facilidad. ¿Qué explicación encuentran? ¿En la droga? ¿Qué es? Mira, es un conjunto de cuestiones. Hay creo que hay una porción de la población muy grande que ha crecido y ha nacido en la marginalidad, sin oportunidades de crecimiento, sin la... formación necesaria y eso tiene que ver con la definición de algunos modelos económicos que ha sucedido en el pasado y que están teniendo el resultado hoy en día. Por eso, porque más allá de la cuestión del policiamiento, que es lo que en general se termina discutiendo sobre temas de policiamiento, cuando se habla de seguridad es un problema multiagencial, que hay que mirarlo desde el punto de vista del desarrollo social, de la educación, de la crianza, del cuidado familiar, etc. Me parece que ese es el conjunto de lo que está pasando, pero lo que es cierto es que sí tenemos un problema de seguridad en la Argentina en general, en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se ha venido trabajando con seguridad, con mucha seriedad todo este tiempo, pero que hay que seguir trabajando en ese sentido. Porque yo siempre digo, cualquier político que venga, se siente, vos le preguntás, no, ¿cómo alguien que sea candidato, por ejemplo, viene? Vos le decís, bueno, ¿qué va a hacer con el problema? En 2 patadas lo voy a solucionar. Está mintiendo, realmente está mintiendo. Yo lo que te digo es que obviamente vamos a seguir teniendo problemas de inseguridad, como tienen todas las capitales del mundo. De hecho, en Argentina la tasa de homicidios es bastante baja respecto de los lugares comparables que son América Latina. Bueno, hay que seguir trabajando en esa senda para seguir fortaleciendo esos indicadores, esos resultados y esa formación y ese equipamiento de la policía de la provincia de Buenos Aires. Lo meto en otros temas, más políticos. ¿Por qué hay tanta bronca o es tan mala la relación entre Milei y Kicillof? No, pero no es una cuestión personal. Me parece que son 2 proyectos políticos y 2 ideologías y 2 pensamientos totalmente opuestos. Y nosotros lo mostramos en la gestión cotidiana. El gobierno nacional deja de entregar medicamentos oncológicos, nosotros tenemos que salir a cubrir ese bache. El gobierno nacional desfinancia las universidades nacionales, nosotros nos tenemos que hacer cargo de las obras que dejaron las universidades nacionales y empezar a crear centros universitarios en el interior de la provincia de Buenos Aires. En todo, en este sentido, el gobierno nacional deja de fomentar la producción, nosotros tenemos que poner crédito a la producción, crédito al consumo, para poder sostener los comercios, para poder sostener las fábricas. No es una cuestión personal ni que se tienen bronca, porque de hecho el gobernador nunca le ha faltado el respeto al presidente, jamás le ha faltado el respeto al presidente, respeta su investidura, no es recíproco, digamos que no es recíproco, pero no es una cuestión personal, es ideológica y es de gestión. Bianco,
Porque uno de los objetivos de Milei es ganar la ciudad, por supuesto, pero también le quieren ganar la provincia. ¿Ustedes pueden perder en la provincia o le ganan a Milei? Obviamente que quieren ganar donde quieran ganar. Yo creo que no tienen chance en la provincia de Buenos Aires. Lo hemos demostrado en las últimas elecciones, en donde tuvo 3 elecciones Milei en la provincia de Buenos Aires. Las PASO las perdió, las generales las perdió, el balotaje lo perdió en la provincia de Buenos Aires. Y luego de estar cometiendo este industricidio, esta caída del empleo, esta caída del consumo, esta caída de la producción. Los datos son aterradores de la economía real. Después está el veranito financiero, que hay que ver hasta cuándo dura. Pero los datos de la economía real... Bueno, usted lo habrá visto, consumo, está exultante en Washington. Sí, claro, no Davos, sé por qué está exultante, quizá por el precio de las acciones de algunas empresas, quizá por la estabilidad que está teniendo la moneda, la apreciación que está teniendo la moneda, pero vos mirá todos los indicadores de la economía real comparados, ya están cerrando todos los indicadores anuales. Consumo, caída del 20%, producción industrial, caída del 12%, construcción, caída del 30%, actividad económica total, 3% de caída. Si uno le saca el agro, que tuvo un buen año, en comparación al anterior, que tuvimos la sequía más grande de los últimos 100 años, una caída del producto del 5%. Ni un dato de la economía real es bueno. ¿Qué explicación le encuentra a que tenga niveles todavía altos para, después de un año de ajuste, en respaldo de la población, sobre todo en sectores que están sufriendo mucho? Sectores bajos. Te voy a ser muy sincero. Porque ustedes conocen el urbano. Sí. Yo creo que la gente terminó muy enojada con nosotros. Tuvo 4 años de gobierno macrista en los que le fue muy mal. Después tuvo 4 años de gobierno peronista en donde hubo claroscuros. Los temas de producción y de empleo mejoraron mucho, pero no los temas de distribución del ingreso y de ingresos reales. O sea que la gente terminó muy enojada también con nosotros. Le dio su voto de confianza a algo que no sabía bien qué era, que no se entendía, que eran los austríacos, los liberales libertarios, etcétera. Hoy está sufriendo muchísimo las consecuencias, pero todavía... Pero banca. Pero todavía no está encontrando una alternativa política a eso. Yo lo que digo es que el día que la gente encuentre una alternativa política a lo que está pasando, que el peronismo no es... Todavía no, hay que construirlo. Y creo que estamos en el proceso de esa construcción, pero todavía no lo es. ¿Qué digo yo? La gente la pasó muy mal este año, está muy golpeada este año. Ahora, no veo otra alternativa hoy, pero tiene cierta esperanza de que cayó tanto la cosa que va a rebotar en algún momento. Me parece que ese es el fenómeno. Ahora, la tarea política es nuestra, del peronismo, de cómo construir una alternativa a este proyecto que es de desindustrialización, de falta de respeto respecto de la soberanía y de la historia de la Argentina, de no generación de empleo genuino, de timba financiera, de endeudamiento, de fuga. Bueno, ya lo vivimos varias veces, con los militares, con Menem, con Macri. Bueno, esto es una remake, probablemente más en farsa esta vez. Un par de preguntas más que tengo. ¿Kicillof va a desdoblar las elecciones? ¿Va a hacer lo mismo que Jorge Macri? Kicillof va a tomar la mejor decisión para los bonaerenses cuando conozca bien el terreno de juego. ¿Qué quiere decir? ¿A qué me refiero? Es que hoy se están discutiendo las PASO. Si va a haber o no va a haber PASO en el gobierno nacional, si eso va a replicar, si se eliminan en el gobierno, en el ámbito nacional, si se van a replicar en la provincia, que es una decisión que depende no del gobernador, sino de la legislatura. Estamos en un escenario con mucha preocupación porque al cambiar el instrumento de votación, de dejar en la elección nacional de diputados nacionales de lado la boleta partidaria y pasar a la boleta única papel, eventualmente si no se desdoblan vamos a tener que convivir con una elección con 2 sistemas electorales distintos, con 2 instrumentos de votación distintos, con 2 urnas distintas, con 2 lugares de votación distintos. Lo veo como para desdoblar. No digo una cosa, digo la otra. Digo que el escenario es muy, muy complejo, no está definida la cancha en la que vamos a estar jugando, pero que todos los escenarios quiero decir que son malos, habiendo definido el gobierno nacional a través del voto del Congreso, modificar el instrumento de votación. Inclusive, bueno, es una de las denuncias que hizo públicamente, unas resoluciones que presentó el juez federal Alejo Ramos Padilla, la preocupación de que en el gobierno nacional no se estaba avanzando ni siquiera con la compra de los materiales que se necesitan para llevar adelante la elección. O sea que sí, estamos muy preocupados y el gobernador, repito, cuando se conozca cuál es el escenario definitivo, va a tomar la mejor decisión para los bonaerenses. Bianco, esto que le voy a decir no es opinión, sino es lo que yo recojo de hablar con algunos intendentes de origen peronista, con algunos gobernadores, con algunos diputados, senadores, sindicalistas, que dicen, tenemos que buscar una alternativa a Cristina y a Máximo, que uno está al frente del PJ Nacional, el otro al frente del PJ Provincial. Y lo que me dicen es, si Kicillof se anima, vamos todos detrás de Kicillof.
dice, el problema es que Kicillof no quiere enfrentarlo ni a Cristina ni a Máximo, pero que si Kicillof se decide hacerlo, va a tener a mucha gente del peronismo alineada detrás de su figura. Coincido en que hay que buscar una alternativa, pero a Milei. Esa es la alternativa que tenemos que buscar los peronistas, o el campo popular, porque nosotros no estamos solamente hablando de los peronistas. El gobernador fue muy claro en el acto que hizo, bueno, en una plaza en La Plata hacia fin de año, que dijo, me veo obligado en estas circunstancias a conformar un frente político que defienda los intereses de los bonaerenses, que defienda al gobierno de la provincia de Buenos Aires ante el ataque permanente de las políticas de Milei. ¿Pero eso significa romper con Cristina? No, eso no significa romper con nadie, eso significa crear una alternativa política para que la gente crea esta vez que cuando nosotros volvamos al gobierno vamos a hacer las cosas realmente mejor. Porque durante 2015, 2019, nuestro eslogan o uno de nuestros leitmotivs, como llamarlo como quieran, ¿no? Era vamos a volver mejores. Y se suponía que estábamos diciendo que íbamos a volver mejores que en 2015. Sí. Volvimos peores que en 2015, porque todos los indicadores económicos, productivos, sociales, salariales, a los que se había llegado en la Argentina al final del gobierno de Cristina, no los pudimos recuperar en los 4 años entre el 2019 y el 2023. Bueno, ahora ya no le tenemos que convencer ni decir a la gente que vamos a volver mejores, sino que tenemos que demostrar ahora que somos mejores. Bianco, ¿y cómo reaccionan usted y el gobernador, cuando o Cristina o Máximo los chicanean? Porque no, eso se vio públicamente. Sí, sí. Bueno, a ver, lo voy a poner en una... que me enteré que jugás al fútbol en el Club Tucumán. Sí, en Quilmes. Voy a poner una analogía del fútbol. Esto es como que perdimos una final, que fueron las elecciones del año pasado. Las perdimos por escándalo, además, esa final. Vos vas al vestuario y te reprochás bastantes cosas con tus compañeros. No estás a los abrazos. Te está diciendo, vos te erraste el gol, el arquero no llegó a tapar el centro para el córner que se hizo el gol, etc. Bueno, estamos un poco en ese proceso de debate. Hay distintas caracterizaciones de lo que pasó, están en discusión distintas estrategias electorales para lo que viene. Bueno, es un proceso que va a llevar diálogo, charla, debate, algunas chicanas, eventualmente, no de nuestra parte. Nosotros no nos vamos a pelear. ¿Pero se va a juntar Kicillof y Cristina en algún momento? Eventualmente sí, porque obviamente tienen una relación de mucho afecto, una relación histórica, eventualmente sí. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando no solo en la gestión, sino en ese armado político para la provincia de Buenos Aires, que creemos que es la formación de una verdadera alternativa para los golpes que están recibiendo los bonaerenses de parte del gobierno nacional. Usted es ministro de Gobierno y quiero ya cerrar. ¿En la provincia de Buenos Aires quieren suspender o eliminar las PASO? ¿Cuál es la posición de ustedes? Mira, va a depender mucho del escenario que se dé en el ámbito nacional. Esto es una posición personal. Yo creo que el sistema de las PASO es un instrumento muy válido para el fortalecimiento del sistema de partidos políticos. El sistema democrático a partir del fortalecimiento de los partidos políticos. Porque eso te permitía generar frentes, ponía determinados umbrales para que se puedan, a partir de las PASO, para que algunas fuerzas políticas se puedan presentar o no. Las minoritarias obviamente no. Eso fortalecía el sistema de partidos políticos, que creo que es la base de la democracia de la Argentina. Ahora, la boleta única papel ya ha erosionado el sistema de partidos políticos, porque la boleta única papel tiende a que las personas elijan más individualidades que proyectos políticos o partidos políticos. O sea que ese escenario en donde uno, por lo menos es mi posición, de fortalecimiento de los partidos políticos ya ha quedado bastante erosionado con la instalación de la boleta única papel. Después se verá una cuestión de oportunidad, mérito y conveniencia y analizarlo respecto de lo que pase en el escenario nacional. La última, lo que siempre le decimos a algunos entrevistados, si lo tuviese a Milei enfrente, ¿qué le diría? Que piense en los argentinos que se están quedando sin trabajo, que piense en los argentinos que están dejando de comer carne, que piense en los argentinos, en los pibes y las pibas que están dejando de tomar leche, que piense en aquellas personas que tienen problemas de salud, que están dejando de recibir sus medicamentos, que piense que un país no es una empresa, ni mucho menos un instrumento para la timba financiera, sino que un país es su historia, es su soberanía, es su territorio, es su producción, es su cultura, es la salud pública, es la educación pública de todos los argentinos, y que si piensa un poquito en eso se va a dar cuenta que lo que está haciendo es rifar la historia y el destino de los argentinos. ¿Y cuando eso le diría? ¿Le endilgan a Kicillof responsabilidad en lo que ocurrió con Aerolíneas y con YPF?
¿Responsabilidad en qué términos? No, en cómo está la situación. ¿Qué dice? Mirá, Aerolíneas Argentinas está así por culpa de... es una de las empresas, es la mayor empresa de la Argentina, es una empresa que obtiene ganancias, es una empresa que está capitalizada en más de 20.000 millones de dólares. Y que si no se hubiese estatizado, nacionalizado ese 51% de las acciones de YPF, no tendríamos hoy la explotación de vaca muerta. Porque le reclama y dice, bueno, ahora hay que pagar por eso que hizo Kicillof. No hay que pagar por eso que hizo Kicillof. Habrá que ver lo que se decide en los tribunales. Pero lo que digo yo es que gracias a esa nacionalización hoy tenemos vaca muerta, que es la gran esperanza, creo que de todos los argentinos, de establecer un canal adicional del ingreso de divisas a la producción agropecuaria que permita estabilizar la macroeconomía argentina en el largo plazo. Gracias a Cristina y gracias a Kicillof y gracias a todos los que participaron en ese proceso de nacionalización. Me parece que fue una de las decisiones más importantes que se ha tomado en los últimos 40 o 50 años de la Argentina, volver a recuperar YPF para los argentinos. Bianco, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Hacemos la pausa y el cierre. Hoy nos extendimos un poco porque fue un programa especial con Arroyo Salgado y con Carlos Bianco. Ya seguimos. Nos vamos a despedir con los dibujitos de Luis de Luca. Vamos a distendernos un poquito. ¿Por qué? Porque Milei estuvo en Washington con Trump y estuvo en... y ahora están dados. Mira, están los dos chochos de contento. Mira, saluda, ahí tenemos a Trump. Es lo que quisieron los americanos, que después no vengan a quejarse, ¿eh? Pero bueno, ahí está Trump, que ya dijo que va a hacer de todo con la frontera con México, con la Organización Mundial de la Salud. Milei está chocho de contento con Trump, dice que entre los dos tienen un plan, que se viene la época liberal, así que están contentísimos. Karina lo acompañó, por supuesto, a la asunción de Trump, fueron invitados especiales y después se tomaron un avión y se fueron a Suiza. Plena nieve, mira, ahí viene a Davos, en el Foro Económico. Lo pasan como poste al ministro de Economía. ¿Por qué? Porque él se tuvo que ir. Lo teníamos previsto acá, pero dijo, no, me voy a Buenos Aires porque tengo que negociar con el fondo. Pero míralo, ahí está, en el Congreso, en el Foro Económico. Ahí viene Karina también, porque se mueve mucho más rápido con esquí. No es que fueron a pasear y a esquiar, pero así se mueve mucho más rápido con el clima que hay en Davos, época de mucha nieve. Ahí están los dos. Y mírala. Mirala a Villarruel, se quedó acá, ellos están con frío y se quedó con el calor de Buenos Aires, con esta temperatura tremenda en su sillón en el Senado de la Nación. Igual hoy le dio participación Guillermo Francos en la reunión con los senadores para ver qué pasa con las PASO, qué pasa con la ficha limpia, pero ella sola, mirala, se quedó sola porque no le da mucha pelota que digamos el triángulo de hierro que gobierna, pero ella dice yo no me muevo de mi puesto de senadora. Mientras tanto nos despedimos con esta imagen, ahí están. Liberalismo a pleno. ¿Cómo nos irá? Solo Dios lo sabrá, pero ahí está Trump con su nueva política. Igual dijo que Latinoamérica no le interesa, que nosotros sí, a nosotros nos interesa Estados Unidos, a los latinoamericanos, pero que a él Latinoamérica mucho que digamos. Pero bueno, Milei dice que con Trump va a ver un futuro mejor para la Argentina. Ojalá que venga un futuro mejor, que venga, que es lo que necesitamos todos. Chao, nos encontramos el próximo miércoles.